Hello everybody, good afternoon, good morning, good night, good evening, dependiendo de cuando estén viendo su video. Este video es en especial para los grupos que no tuvimos clase el día martes, me parece que tuvimos junta, martes y miércoles. Pero bueno, de todos modos no está de más que lo revisen aquellos que tuvimos clase. El tema está muy sencillo, requiere de un poquito de tiempo para que lo analicemos completo, pero está muy sencillo. Espero que vean el video completo para que no tengamos ningún problema a la hora de hacer los ejercicios. El tema que vamos a ver se llama Possessive Pronouns, pero para esto necesitamos primero saber qué cosa es un pronoun, qué es un possessive, etc. Entonces, en la página 144 de su libro tienen esta tablita que están viendo, la tablita que está en azul, sobre los posesivos, sobre los pronombres. Entonces, primero, ¿qué cosa es un pronombre? Tenemos diferentes tipos. Los que están ustedes ya más acostumbrados, pues es a los subject pronouns. Estos de acá: I, you, he, she, it, we, you, and they. Pero bueno, tenemos otros tipos de pronombres, como pueden ver. También tenemos object pronoun y possessive pronoun. Los que normalmente vemos son los subject pronoun. En general, la función de un pronoun, de un pronombre, su función es sustituir el pronombre. El subject pronoun pues sustituye al subject, el object pronoun sustituye a un object y el possessive pronoun pues sustituye a una posesión. Los possessives en general nos sirven para indicar la posesión de una cosa. Entonces, un possessive pronoun nos hace la función de sustituir a esa posesión. ¿De acuerdo? Eso es un possessive, eso significa pronoun, o para eso sirven los pronouns. Vamos a hacer primero un ejemplo para que quede claro los primeros dos. ¿Qué es un subject pronoun y qué es un object pronoun? Bueno, sustituyen a un sujeto y a un objeto, pero ¿qué cosa es un sujeto y qué cosa es un objeto? Pay attention. Vamos a eso verlo de este lado. Todas las oraciones en inglés siempre tienen un sujeto. No siempre tenemos un objeto, pero el sujeto sí. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, esta primera acción que tenemos aquí. The boy kicks the ball. El niño golpea el balón. En todas las oraciones en inglés normalmente tenemos a un sujeto, a una acción, que es el verbo, y frecuentemente también tenemos un objeto. El objeto a veces no está, en realidad depende mucho de cuál sea la acción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el sujeto? Bueno, el sujeto es quien realiza la acción. Ese es el sujeto. El verbo es la acción en sí. En este caso, patear. Y nuestro objeto es quien recibe la acción. O sobre quién recae los efectos de esta acción. Entonces, por eso tenemos que el boy es nuestro sujeto. ¿Qué es lo que hace? Golpear. ¿A qué? A the ball. Entonces, eso es nuestro objeto. Aquí hacemos aclaración. Hablamos de un objeto gramatical. No necesariamente tiene que ser una cosa. El objeto gramaticalmente puede ser también una persona. Por ejemplo, si en lugar de poner the boy kicks the ball, ponemos the teacher kicks the students. Entonces el maestro patea a los estudiantes. La acción sigue siendo la misma. El sujeto ahora es el teacher, es quien va a dar las patadas. ¿Y quién va a recibir las patadas ahora? Los students. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente son cosas. En este caso, los students son el objeto gramatical, pero no son cosas. Son personas que van a recibir la consecuencia de las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con sujeto y objeto. Y les decía, nuestros pronombres sustituyen a los objetos o a los sujetos, dependiendo del pronombre del que estemos hablando.
Ahora, en esta primera oración que les puse aquí de ejemplo, en estas dos, no podemos utilizar object pronouns ni subject pronouns porque no sabemos quiénes son. No podemos, es como cuando sus papás le dicen, pásame la de esa. Si ustedes no están en el contexto, no van a saber qué cosa es la de esa que está en el de ese. En cambio, cuando ya están viendo qué hace su papá y a lo mejor está arreglando el carro y están viendo que lo que necesita seguramente es una llave, pues ya saben que la de esa es la llave y el S es una caja o algo así. La de esa del DS, ya saben qué cosa es. Aquí es más o menos lo mismo. Tenemos que saber el contexto, o sea, haber mencionado antes a nuestros sujetos y objetos para después poder sustituirlos con un pronombre. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los possessive pronouns, tenemos dos tipos de oraciones. Tenemos una tercera palabra que vamos a aprender aquí, además de la tablita de objects y subjects. Tenemos esta palabra que es whose. Whose significa de quién. Y entonces, por ejemplo, podemos decir, whose is it? ¿De quién es esto? Vamos a ponerle nombre al esto para que quede todo más claro. Entonces, whose is this computer? ¿De quién es esta computadora? Imaginemos que es mía. Hay dos maneras en las que yo puedo contestar. Puedo contestar utilizando un possessive adjective, que será así. It's my computer. ¿Ok? Estoy utilizando el possessive de la siguiente manera. Aquí está el possessive, pero tengo que indicar de qué estoy hablando. El possessive adjective no sustituye nada. Solamente, como todos los adjetivos, nos indica una característica de la persona o cosa del sustantivo del que estamos hablando. En este caso, la computer. ¿Qué característica nos indica? Bueno, que es mía, my computer. Esa es su característica. También podríamos ponerlo utilizando un possessive pronoun. Utilizando un possessive pronoun, tendríamos que haberlo mencionado antes, ¿de acuerdo? Para saber que es mía. Ya nada más diríamos it's mine. Y listo, se acabó. Este mine es igual a my computer. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque en el contexto de la oración, recordemos lo que les conté de la de esta y del de este. Si yo digo, whose is this computer? Pero estamos todos viendo la computer de la que se habla, bueno, todos sabemos que hablamos de esa, la que nos señalaron. Entonces ya cuando, it's mine, es mía, digamos, es implícito y hasta cierto punto obvio que hablamos de esa computadora a la que señalaste, y que cuando digo it's mine, me refiero específicamente a my computer, aunque ya no esté señalando el objeto, ¿de acuerdo? En este caso sería una computer. Puede ser una house, puede ser un car. Cuando usamos el possessive adjective, sí tenemos que mencionar de qué hablamos, porque no está implícito. Cuando ocupamos el possessive pronoun, está implícito por el contexto en el que está la conversación o el texto del que estamos hablando. Por eso sabemos de qué estamos hablando y a qué nos referimos. Y al igual que los otros dos pronombres que vimos, sustituye en este caso una posesión. ¿Cuál posesión en este ejemplo? My computer. Para que quede más claro todo esto, tenemos aquí una historia. Es la historia de Caperucita Roja. ¿De acuerdo? Y vamos a ir viendo la historia, que ya se sabe, y al mismo tiempo vamos a ir ocupando alguna de estas palabras. Podríamos ocupar un subject pronoun, un object pronoun, un possessive pronoun o un possessive adjective. El último lo tengo marcado en un cuadrito porque recuerden, en ese caso habrá que mencionar el objeto del que hablamos. En los otros tres, los tres pronouns nos sirven para sustituir alguna palabra, algún sustantivo. No lo vamos, aquí van a ver además por qué no ponemos el nombre, si sí sabemos de quién estamos hablando. No lo ponemos porque a veces no es necesario y otras veces porque no sabemos, otras veces porque no queremos. A veces no queremos porque es un nombre muy largo. Por ejemplo, en nuestra historia, Little Red Hood, Caperucita Roja, Little Red Hood es un nombre muy largo. Entonces, nos ayuda mucho poderlo sustituir las veces que necesitemos. ¿Ok? Entonces, pay attention. Comenzamos con la historia con Little Red Hood. Ponemos el nombre porque como no lo habíamos mencionado antes, no podemos comenzar con un pronombre.
aunque ya sabemos que Little Red Hood es she. Vamos a ir haciendo esas anotaciones, ¿de acuerdo? Pero aquí no lo podemos poner porque no lo sabemos aún. Entonces, Little Red Hood went to, y fue a la casa de la abuelita, Granny's house. Pero ¿a la casa de qué abuelita? Bueno, pues a la casa de la abuelita de Caperucita. Si notaron en la tabla que teníamos arriba, en esta tabla, cada pronombre va ligado con su subject pronoun. Es decir, no los ponen al azar. Ustedes, o bueno, a lo mejor no tú en particular que está viendo el video, pero mis alumnos en general tienen mucho la costumbre de que solo utilizan my y your. Para todo es my y your. Y no, hay un pronombre para cada uno. Como pueden ver, hay uno para cada uno. Dependiendo de lo que queramos indicar, el subject, el object o el possessive, pero hay uno para cada uno. No se repiten, ninguno se repite de hecho. En este caso, como vamos a hablar de Caperucita, pues bueno, vamos a ocupar estas líneas. Vamos a ocupar este y este, porque Caperucita es equivalente a she. También vamos a hablar del lobo, así que de una vez lo vemos. El lobo sería he. Aunque el lobo es un animal, como en este caso, en esta historia es un personaje, lo podemos tomar como he. Si fuéramos a tomar al lobo como animal, bueno, ocuparíamos estos. ¿De acuerdo? Siempre tienen que saber de quién estamos hablando para poder ocupar el pronombre correcto cuando empezamos a sustituir. ¿De acuerdo? Entonces, para Caperucita ocuparemos el subject she, el object her, el possessive adjective her o el possessive pronoun hers. Para el lobo vamos a tener el subject he, el object him, el possessive his y el possessive pronoun his, dependiendo de quién estemos hablando. Entonces, ¿de quién quedamos que era la house? Como la house es de la abuelita, pero ¿la abuelita de quién es? La abuelita es de Caperucita. Vamos a ocupar un possessive adjective. Y entonces, her granny's house. Este se llama posesivo sajón, se los explico más adelante, ¿ok? Pero bueno, la casa de la abuelita. Y como quedamos con los possessive adjectives, usamos el possessive, pero también indicamos de qué objeto estamos hablando. En este caso, la casa de la abuelita, her granny's house. Después vamos a seguir con la historia. Aquí podríamos poner dos cosas. Podríamos poner otra vez Little Red Hood. Pero si recuerdan, una de las reglas de la gramática es que procuremos no repetir palabras. Bueno, en lugar de volver a escribir Little Red Hood, ocupamos el subject pronoun que le corresponde a Caperucita, que es she. Ocupamos el subject pronoun porque en este caso Caperucita es el sujeto. ¿Cómo sabemos que es el sujeto? Bueno, she found a wolf. ¿Quién es el sujeto? She, Caperucita. ¿Cuál es la acción que hizo Caperucita? Encontrar al lobo. Esta es la acción. Y el lobo sería nuestro objeto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que ocupamos she. Después dice, la engañó. ¿Quién engañó a quién? El lobo engañó a Caperucita. Como el sujeto es el lobo, ahora ocupamos he, el lobo. He cheated on. ¿Y a quién engañó el lobo? A Caperucita. Ahora Caperucita ya no es el object pronoun, ya no es el sujeto, ahora es el objeto. Entonces ahora ocuparemos el object pronoun que le corresponde, que será her. ¿Cómo sabemos que ella es ella y es Caperucita? Bueno, porque hasta donde vamos en la historia solamente tenemos un personaje masculino y un personaje femenino. Así que obviamente ella es Caperucita y él es el lobo. Seguimos con la historia. Aquí otra vez podríamos poner el lobo. Después de que le engañe y llega primero a la casa, el lobo se come a la abuelita. O podemos poner el subject pronoun para no repetir lo del lobo, que sería he. Y aún sabemos que este he es el lobo. He ate the granny. Entonces el lobo se come a la abuelita. Después de que se come a la abuelita, ¿qué hace? Él, el lobo, otra vez, volvemos a poner he, se pone las ropas. He wore
Y aquí podemos ocupar otra vez un possessive adjective. Aquí hacemos la aclaración. Vamos a utilizar el hair clothes. Pero ahora ya no estamos hablando de la ropa de Caperucita. Ahora la ropa es de la abuelita, porque fue el último personaje femenino que mencionamos. ¿De acuerdo? Entonces, este her era de Caperucita. Este she es Caperucita. Y este her también es Caperucita, porque no había otro personaje femenino. Siempre vamos a estar hablando del último que mencionamos. Quedamos que queda implícito dentro del contexto de nuestra historia. En este último, como ya estamos hablando de la abuelita, ya no estamos, este her ya no se refiere a Caperucita. Este her ahora se va a referir a la abuelita. Por eso ponemos her clothes, sus ropas de ella, la abuelita. Little Red Hood, después de que se pone la ropa, el lobo se esconde se mete a la cama y en eso llega Caperucita. ¿Y qué hace Caperucita? Le empieza a preguntar. Entonces, Little Red Hood. ¿Por qué volvimos a mencionar aquí Little Red Hood? Porque ya tenemos, les decía, ya tenemos dos personajes femeninos. Ya tenemos a la abuelita y ya tenemos a Little Red Hood. Entonces, por eso es que hay que volver a mencionarla. Para dejar claro que ya dejamos de hablar de la abuelita y ahora hablamos de Little Red Hood. Entonces, Little Red Hood asked, y podemos poner que le preguntó al lobo, asked the wolf. Porque sí, a quien le preguntó fue al lobo. Pero nos conviene más utilizar otra vez un object pronoun. Pero esta vez ocuparemos el object pronoun que corresponde a él. Porque ahora hablamos del lobo, de he. Entonces utilizaremos asked him. Le preguntó a él, al lobo. Y después de todas estas preguntas, she, Caperucita, ¿cómo sabemos que ahora ella es Caperucita? Porque es la última personaje femenino que mencionamos. Entonces ahora ella se dio cuenta de que él, el lobo, no era su abuelita. ¿Cómo ponemos lo de su abuelita? Ah, hay que utilizar un possessive pronoun. Her granny. No era su abuelita. Tenemos que ponerle her para dejar claro que la abuelita es de Caperucita. Por eso ponemos her. Si ponemos cualquier otro posesivo, me daban el ejemplo sus compañeros de las otras clases, me pusieron por ejemplo your o my. No, porque no es mi abuelita, ni la abuelita de ustedes. La abuelita es de Caperucita. En eso íbamos. Y por eso ocuparemos her granny. Entonces, she realized he isn't her granny. Se dio cuenta que él no era su abuelita porque, y aquí es la única parte de la historia en la que podemos sustituir a una posesión. Ocuparemos un possessive pronoun. En lugar de volver a escribir su abuelita, ocuparemos hers. Porque la suya, su abuelita, ¿ok? Entonces, este hers equivale a her granny, porque fue la última posesión que mencionamos. Entonces, her granny es equivalente a hers, la suya, isn't as big. La suya no era tan grande. No tenía ojos tan grandes, ni cara tan grande, ni boca tan grande. Because hers isn't as big. Porque la suya no era tan grande. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa después? Bueno, pasa que él, el lobo, otra vez con subject pronoun, he chased, corretea o caza o intenta atrapar ¿a quién? A Caperucita. Pero ahora Caperucita es un subject pronoun. Entonces, her. Intenta atraparla a ella. Y entonces tenemos otro personaje masculino, pero como es el sujeto, el leñador, como es un sujeto y es un sujeto que no habíamos mencionado, por eso ponemos su nombre. No podemos ponerle he. Si le ponemos he, estaríamos hablando del lobo, porque fue el último he que teníamos. Entonces, este nuevo sujeto hay que mencionar su nombre, a lumberjack, un leñador. Aparece y salva. ¿A quién salva? Si le ponemos him, significa que salvó al lobo. Pero no, no salvó al lobo. ¿A quién salvó? A Caperucita. Entonces, appears and saves her. La salva a ella.
a Caperucita. ¿De acuerdo? Entonces, con estos ejemplos, espero yo que haya quedado claro cómo sustituimos nuestros subject pronouns, object pronouns, personal pronouns y cómo ocupamos el possessive adjective. Tenemos pendiente el cómo ocupamos eso del posesivo sajón de la granny's house. Eso funciona de la siguiente manera. Les voy a poner aquí unos ejemplos. Podríamos decir, por ejemplo, Anna's house, Alberto's car, y lo único que estamos haciendo es agregar el apóstrofe y la S. Y lo que indica es que este objeto le pertenece a este sujeto. El carro le pertenece a Alberto y la house le pertenece a Ana. Es todo lo que vamos a hacer. A menos que el nombre del dueño termine con S. Como por ejemplo, Luis. Si queremos hablar del, no sé, de la pelota de Luis Ball. Entonces, en este caso, como ya está la S, lo único que vamos a poner es el apóstrofe. Y ya, indica lo mismo, que esta ball, este balón, es de Luis. Y es todo, ¿ok? Así es como funciona el posesivo sajón. Entonces, la próxima vez que lo vean, les digo, normalmente lo ocupan más las personas, no es un plural. Muchos lo ocupan como plural, no es un plural, es un posesivo que indica esto, que este objeto le pertenece a esa persona. Y así es como se ocupa el posesivo sajón. Vamos a los ejercicios de esta primera, de este tema de hoy. Aquí en este primer ejercicio lo que había que hacer era decidir si van a ocupar el possessive adjective o el possessive pronoun, dependiendo de quién estemos hablando va a ser esto. Entonces aquí las respuestas serían las siguientes. This isn't my pen. Ocupamos el possessive adjective porque estamos mencionando de qué estamos hablando, en este caso la pen. I think this book is yours. Aquí sería yours el possessive pronoun porque ya después no mencionamos el objeto. Es la misma razón por la que aquí es ours, ya no hay ningún objeto mencionado. Aquí sí se mencionan los guantes, entonces where's Mary? I think these are her gloves, porque estamos mencionando las dos cosas. Usamos el possessive adjective, pero seguimos mencionando el objeto que posee. These keys are mine o the mine. Este es un error muy común en español. Para los que hablamos español sería mine, porque su tablita no dice que estos deban llevar de. Entonces, si no lo dice, no se pone. Y solamente lo dejamos como mine. They show us all theirs o all their holiday photographs. Igual, como estamos mencionando de qué hablamos, de las fotografías de las vacaciones, por eso ocupamos their holiday photographs. These seats are theirs, not ours. Como ya no volvemos a mencionar los asientos, theirs. Is this your bag? Porque estamos mencionando el objeto, bag. This isn't my jacket, it's hers. Possessive adjective. Entonces recuerden, la diferencia fue que con los possessive adjectives se menciona el objeto del que poseemos, del que estamos hablando. Con los possessive pronouns no lo mencionamos porque quedamos que lo que hicimos fue sustituir esa parte de la información. Después, en el segundo ejercicio dice complete with a pronoun or a possessive adjective. Van a utilizar alguno de los dos, bueno, alguno de todos los que ocupamos. Entonces teníamos, vamos a ocupar los mismos colores que hace ratito. Teníamos un subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun y possessive adjective. Ocuparemos los mismos colores. En este primero, en el ejemplo, están ocupando un possessive pronoun. This isn't my coffee, it's yours, where's mine? Ese es mi café, no el tuyo. ¿Dónde está el mío? Pero ya no vuelven a mencionar la palabra café. Por eso se ocuparon possessive pronoun. Si no diría, este no es mi café, es tu café, ¿dónde está mi café? Es muy repetitivo. Por eso se utilizan los possessive pronouns. Seguimos, dice, is that Sue's car? ¿Es el carro de Sue? No, it's her boyfriend's. No, es de su hermano. El de ella es un Peugeot. Como ya no vamos a mencionar la palabra car, otra vez ocuparemos un possessive pronoun.
hers. Ocupamos hers porque nuestro sujeto es su, que equivale a she. Entonces por eso vamos a ocupar hers. Hers is a white Peugeot. El de ella es un Peugeot blanco. Maya has a new boyfriend, but I haven't met yet. En este caso, ¿a quién hemos conocido todavía? Tenemos el verbo y nos falta el objeto. ¿A quién no hemos conocido? Al boyfriend de Maya. Pero no a Maya, al boyfriend. Y el boyfriend es un he. Entonces tendría que ser him. I haven't met him yet. Un object pronoun. Look, here's a photo of Alex and Kim with new baby. ¿De quién es el baby? Bueno, pues seguramente es de Alex and Kim. Y como si estamos mencionando el objeto del que hablamos, no como aquí y acá, aquí sí mencionamos de qué hablamos, del baby. Entonces ocuparemos el possessive adjective que corresponda a Alex y Kim. Aquí aprovecho para recordarles que el plural de he, she o it en plural es they. No existe ni his, ni she's, ni its. Es they. Entonces, como Alex y Kim es un he más una she, entonces tendremos they y por eso el possessive que corresponde es their new baby, su nuevo bebé, suyo de ellos, Alex y Kim. Después tenemos we've finished paying for our house, so it's, ya terminamos de pagar nuestra casa, así que es nuestra. Pero ya no mencionamos la palabra casa. Ocupamos ours, el possessive pronoun, porque hablamos de una posesión. Este era el possessive adjective, donde sí se menciona la house, pero aquí ya no. Entonces, para no volver a repetir our house, solamente ocupamos ours. En el siguiente ejercicio tenemos these are your tickets. Can you give Maria and Marta? Estos son sus tickets. ¿Les puedes dar el suyo a María y Marta? Como ya no ocupamos otra vez la palabra tickets, otra vez es el possessive pronoun. Otra vez María y Marta es equivalente a they, pero ahora queremos el possessive pronoun. Entonces pondremos theirs. Siguiente. We're lost. Can you tell how to get to the station? Estamos perdidos. ¿Nos puede decir a quién? A nosotros. Esta vez queremos un object pronoun. ¿A quién le va a decir? ¿Sobre quién va a recaer la acción? Sobre nosotros. Así que ocupamos us. Puede decir a nosotros. A us. How to get to the station. ¿Cómo llegamos a la estación? No sirve que le diga a alguien más. Le tiene que decir a nosotros. A we. Would you like to see garden? We've got some beautiful flowers. Aquí está un poquito difícil quizá. Es un possessive adjective porque sí se menciona la palabra garden. Pero ¿de quién es el garden? Bueno, sabemos que es de we porque dice tenemos flores muy bonitas. Si las tenemos nosotros, pues bueno, el jardín es de nosotros. Entonces, la palabra que buscamos es our garden, nuestro jardín. Y la última, London is famous for beautiful parks. Otra vez, sí estamos mencionando de qué hablamos. Pero ahora, ¿quién es el dueño de los parques? ¿A quién le pertenecen esos parques? A London. Vamos a ocupar el possessive adjective para it, que sería its. London is famous for its beautiful parks. Londres es famoso por sus hermosos parques. ¿Ok? Bueno, y entonces este sería todo el tema sobre los pronouns y el possessive adjective. Espero que les haya quedado claro. Y pues bueno, la ventaja es que pueden ver el video las veces que quieran. También les recuerdo a los grupos que no vi que esta semana es la última semana y el trabajo que les ponga hoy será el último trabajo. Los que me entreguen trabajos antes del domingo, el próximo jueves les puedo entregar calificaciones. Después todas las podrán mandar, pero solamente tienen hasta el domingo para que les dé calificaciones el jueves. Si me entregan después, sí les doy calificaciones, pero será hasta regresando de vacaciones. Es todo por ahora. Bye, bye.